Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Por favor, ya sabéis, no os olvidéis de suscribirlos, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Si os gusta el vídeo, darle a like. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante o proponer a otros que se suscriban. Y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que intentaremos irlas comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas del canal. Vale, pues vamos allá. Bueno, Agus Rodrigo nos dice, bueno, en relación con este debate que se nos ha planteado sobre si tenemos que utilizar la palabra Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, Agus Rodrigo nos dice, diciendo Sudamérica no excluiremos a los pobladores originarios. Mira, pues eso tiene una lógica, ¿no? Suramérica o Sudamérica, bueno, puede tener a veces el problema geográfico, porque parece que Sudamérica excluye Centroamérica, ¿no? Pero Centroamérica y Norteamérica. Pero bueno, pues lo tenemos en cuenta. Puede ser una forma de esquivar ese debate en el que no sabemos muy bien cómo colocarnos sin ofender a nadie, ¿no? Venga, vamos allá. Historia y mito nos dice, en cuanto a organización, en cuanto a cómo organizarse, hemos hablado varias veces en relación con propuestas de que hay que hacer algo frente a la situación en la que nos encontramos. Nos dice Historia y Mito que hay una base grande en el mismo YouTube, un núcleo de divulgadores de distintos países, una masa de interesados, quizás se podría crear un canal común. Bueno, crear un canal partiendo de cero suele ser complicado y no sé si en realidad se gana mucho. Es decir, hay distintos canales y el potenciar cada canal, pues en sí mismo ya tiene su propia capacidad de alcance, ¿no? No sé muy bien unificando estas aportaciones si se gana demasiado, ¿no? Vamos a ver. Adriana Cardoso. Vamos a ver, dice, dado que en el norte algunas figuras importantes, incluso en esta plataforma, ya hablan de un casi seguro frente en Asia-Pacífico, y de acuerdo a lo que expone en este vídeo, ¿es sensato pensar en 3 frentes? Bueno, es posible, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de temas muy serios y siempre complicados, pero efectivamente hay distintas fuerzas moviéndose con la intención aparente de intentar crear un frente. Se ha hablado más recientemente, por ejemplo, de ese frente de Asia-Pacífico, además de las tensiones que ya existían alrededor de Taiwán, o en Corea, o alrededor de Filipinas. Se ha hablado de movimientos desde la OTAN o desde Estados Unidos presionando a Japón para que empiece a adoptar una posición más dura, más agresiva con respecto a Rusia, alrededor de esa reivindicación de Japón sobre las Islas Kuriles. Pero bueno, para nosotros son informes que nos han llegado, pero no podemos confirmarlo hasta que no se produzcan movimientos concretos. Entonces, ¿es posible que el estallido se produzca en 3 frentes? Sí, porque además una vez que el estallido se produce en uno cualquiera de esos frentes, pues estamos hablando de una guerra mundial y eso puede llevar al estallido de hostilidades en todos los continentes, ¿no? Bien. María Cruz KF3ZZ nos dice, cuando los políticos se acusan mutuamente, se descalifican, solo es una táctica para distraer, confundir y que nadie los mire a ellos. Dice, y nos pusieron unos contra otros para que no fuésemos contra ellos. Bueno, yo sí creo que esto es así, porque claro, no se entiende sino cómo opciones políticas
que, sobre todo, vamos a decir, en Europa, ¿no? Se parecen entre ellas cada vez más desde los años 90. Todas ellas están sometidas, se llaman de izquierdas, de derecha o de centro, pero todas ellas están sometidas a los intereses corporativos, y digo, en el ámbito geopolítico, porque digan una cosa u otra, pues respetan o se someten al atlantismo y al globalismo. En el ámbito socioeconómico se someten, respetan el neoliberalismo, y en el ámbito sociocultural, pues todos ellos son posmocapitalistas, ¿no? Que es son estas corrientes socioculturales que incluyen el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de mano de obra migrante, el fomento del individualismo y el debilitamiento de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Bien, entonces, en ese contexto que se construyó, sobre todo en los años 90, al terminar la Guerra Fría, en base a la concentración de medios de comunicación, en base a la privatización de algunos medios, dejándolos en manos corporativas, bueno, y claro, además en un contexto de una firme apuesta corporativa para crear ese consenso, ¿no? Bien, pues sí es cierto que a veces vemos, aunque exista esa falta de opciones, vemos cómo se pelean constantemente en los medios de comunicación, pero es que pelearse es una necesidad. Porque claro, cara al público, cara a las elecciones, tienen que transmitir diferencias entre ellos. Y muchas veces esas diferencias las buscan. Si no existen, las buscan o las crean. Y a veces, pues esto hay que decirlo, a veces se les nota encantados cuando les atacan, porque al sentirse atacados, me atacan estos de la izquierda o me atacan estos de la derecha, esto les hace sentirse diferentes, ¿no? Y realmente transmiten la sensación de que, o la imagen de que pueden ser algo distinto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto es así. Valeriano Díaz. Creo que está hablando del gasto militar. Dice que no se gastaba tampoco. Dice, lo primero es el tanto por ciento que nos corresponde, si bien se cuenta que no llegamos, aunque ya nos gustaría ver eso. Solo en Francia se gasta parecido a Rusia, ese 2% se refiere seguramente. Solo en Francia se gasta parecido a Rusia. Rusia tiene una configuración grande que hace caro mantener. Sin embargo, entre Francia y España ya superamos los gastos de años anteriores de Rusia. Bueno, no lo sé. No tengo datos concretos para contrastar esta información. Bernardete dos Santos. Bernardete dos Santos. Vamos a ver. Europa está sumisa a Estados Unidos. Es una pena. Y nos envía unos iconos riéndose. Bueno, no sé por qué esto puede ser gracioso, pero bueno, habrá alguna razón. Sí es posible que sea una interpretación como algunos oyentes de Latinoamérica han hecho, diciendo, bueno, que ahora os está pasando a vosotros lo que nos ha pasado a nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Que al final Estados Unidos os controla y os destruye, ¿no? Bueno, vamos a ver, en realidad esta sumisión europea no es tan nueva. Lo que ocurre es que quizás pocas veces se ha visto con tanta claridad su impacto, ¿no? Lo desastroso de su impacto, cuando estos 2 últimos años los gobernantes europeos, tanto de la Unión Europea como de algunos países europeos, pues han tomado decisiones claramente destructivas para su propia economía, una tras otra, manifiestamente destructivas, ¿no? Y sabiendo, en principio con el pretexto de que el objetivo era hacer daño a Rusia, pero apenas le hacen daño a Rusia, hacen un daño enorme a la economía europea, a la alemana, por ejemplo, fundamentalmente, y benefician extraordinariamente a Estados Unidos, ¿no? Una tras otra, ¿no? O cuando se produce el sabotaje a los gasoductos Nord Stream,
que todo el mundo sabe quién lo hizo, pero resulta que los políticos europeos se callan, y alemanes en concreto, ¿no? Se callan, miran hacia otro lado, retrasan o ocultan las investigaciones, en fin. Desde luego sí es una pena, vamos. Pero bueno, ya yo creo que es bueno insistir en que esto va a cambiar yo creo que muy rápidamente, ¿eh? Porque seguramente con el nuevo contexto geopolítico y probablemente a partir de la victoria rusa en Ucrania se va a abrir se va a empezar a construir una nueva configuración del conjunto de Europa, ¿eh? Y esto va a implicar probablemente o la desaparición de la Unión Europea o una reforma drástica de la misma que difícilmente va a tener un sentido en este momento si no se construye de una forma independiente, no dependiente de Estados Unidos. Bien. Arien Yavana dice sobre este tema del fraude de la izquierda y Palestina, dice las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, sí, yo estoy seguro de que hay gente que se ha sentido ofendida por ese mensaje. Ahí hacíamos referencia bueno, hablábamos también de precedentes históricos, pero como una buena parte de eso que se llama a sí mismo izquierda en Europa Occidental, pues está jugando con el tema de Palestina, sobre todo con sus juventudes o con organizaciones cercanas, intentando transmitir imagen, vamos a decir, progresista, popular, en base a esa supuesta solidaridad con Palestina que no les compromete a nada, pero a la vez son aliados directos en el ámbito geopolítico de los grandes enemigos de Palestina, que es Occidente, fundamentalmente, ¿no? La OTAN o los poderes corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esto es así, y a la vez son enemigos, ¿no?, de los amigos de Palestina, ¿no?, que es, por supuesto, el eje de la resistencia en Oriente Medio, incluyendo Irán y los países emergentes, ¿no?, China y Rusia fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso decíamos que todo esto, esa imagen que intentan transmitir de solidaridad con Palestina, pues es un auténtico fraude, ¿eh? Lo que se suele llamar últimamente un postureo, ¿eh? Bien. Eso no quiere decir que, por supuesto, allá en estos movimientos haya mucha gente que se esté movilizando de forma sincera, por supuesto. Lo que hay que hacer es positivizar estas cosas e intentar, pues, dotar a esos movimientos de una coherencia, ¿no?, de una coherencia geopolítica, ¿no? Bien. José González, lo que aprendí en la pandemia sobre los grupos de Telegram o WhatsApp es que todos fueron infiltrados para llevarlos a la discordia y llevarlos finalmente a vía muerta. Todo un éxito de los servicios de inteligencia. Hombre, todos me parece mucho decir, ¿eh? No sé. Pero sí, esas estrategias de los servicios de inteligencia son constantes. Por eso sí es cierto que hay que prestar atención en ese tipo de grupos a las posiciones agresivas, a las posiciones innecesariamente agresivas y sobre todo a la agresividad interna. La agresividad, cuando empieza a aparecer la agresividad de unos contra otros, pues puede ser un elemento de sospecha. Gorka Zabalza. De acuerdo en que todas las instituciones en Europa están sometidas a las élites y en que cualquier cambio debe proceder desde asociaciones civiles y la articulación de estos movimientos. ¿Qué asociaciones civiles relevantes de este tipo hay en estos momentos en Europa? Hombre, vamos a ver. Ya lo hemos comentado otras veces. No solo asociaciones. Tenemos gobiernos. Por ejemplo, tenemos en principio dos gobiernos que están claramente enfrentados a las estrategias atlantistas en este momento, ¿no?, y a ese contexto que quiere llevarnos hacia una guerra europea o mundial. Y estoy hablando de los gobiernos de Hungría y Eslovaquia. Un gobierno de Hungría de base ideológica democristiana y el gobierno de Eslovaquia de base ideológica socialdemócrata.
pero bueno, fuera de los gobiernos, pues tenemos oposiciones, hay grupos políticos de oposición. Tú dices asociaciones civiles, perdón, pero también pueden ser partidos políticos, ¿no? Partidos políticos que, independientemente de que se presenten o no a las elecciones, los grupos políticos, las asociaciones civiles, los movimientos de masa pueden tener un influjo, una influencia importante en la opinión pública. También están los sindicatos, pero bueno, ahí lo cierto es que los grandes movimientos sociales han estado, digamos, cooptados, ya digo, desde los años 90. El que ha querido moverse de los intereses corporativos ha sido sistemáticamente atacado y destruido, ¿no? Y casi siempre destruido, ¿no? Bueno, pero esto no quiere decir que ahora el contexto sea el mismo, porque ha empezado a cambiar a través de Internet fundamentalmente. Por eso quieren a toda costa atacar Internet, ¿no? Y buscando un pretexto tras otro, ¿no? Pero bueno, Internet ha creado un caldo de cultivo importante para que se creen nuevos movimientos, y esto, bueno, se está reflejando, bueno, no solo Internet, el cambio geopolítico mundial, la propia crisis económica, social, cultural europea, ¿no? Pero al final, bueno, están surgiendo grupos políticos. Quizás donde menos se están moviendo las cosas es en España, entre los grandes países europeos, ¿no? Pero hay movimientos políticos, movimientos sociales, ¿no? que irán teniendo un peso, una coherencia y un peso creciente, lógicamente. Carmen 0233. ¿Hay algún país en el mundo que en caso de Tercera Guerra Mundial no le afecte, o dicho de otra manera, algún país seguro? Seguro totalmente, yo supongo que no, porque si pensamos en el contexto más grave de una Tercera Guerra Mundial, hablaríamos pues de un desastre mundial, ¿no? Que supondría pues lo que se llamó un invierno nuclear, etcétera, durante años, ¿no? Bueno, pero claro, ya hemos comentado que no está claro que ese sea necesariamente el contexto de una tercera guerra mundial. Si es una tercera guerra mundial, es muy fácil que desemboque enseguida en una guerra nuclear. Pero hay distintos contextos de guerra nuclear, ¿no? Nosotros se nos ha acostumbrado a que guerra nuclear es, bueno, lo que veíamos en las películas, la idea que teníamos de la Guerra Fría, ese desastre total, ese fin del mundo, etcétera, pero no tiene por qué ser así, ¿eh? Hay escenarios de guerras nucleares limitadas que los tienen previstos todas las potencias nucleares, y no sabemos si una guerra nuclear podría quedar limitada a un contexto de ese tipo, ¿no? Guerras que tengan un impacto geográfico limitado o que afecten a objetivos militares y queden ahí contenido, ¿no? Bueno, no lo sé. Bueno, referencias geográficas. Bueno, se habla de la posibilidad de que el conflicto quedara contenido a Europa, Estados Unidos, China, Rusia, ¿no? Y que zonas más o menos seguras, pues que fuesen quizás África y Latinoamérica o Sudamérica, como ha dicho uno oyente antes, ¿no? Y luego pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, esas apuestas que ya hemos comentado de los grandes inversores, no los responsables políticos, sino estos que están detrás, que son grandes multimillonarios. Estas apuestas pues, por construir mega búnkers antinucleares en sitios como Hawái, Alaska en algún caso, pero sobre todo Hawái y Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, pues Nueva Zelanda o Hawái lo han elegido por algo, ¿no? Bien. Pero incluso ellos están pensando allí, ya digo, en refugios subterráneos antinucleares. Hay modelos de muy distinto tipo. Hay una publicidad discreta que se está haciendo pues de búnkeres de ese tipo con 10 pisos de profundidad, incluso con piscinas, pistas de tenis, es decir, son búnkeres inmensos y algunos colectivos, ¿no? Hay un caso en que parece que, no sé si se ha hecho o se pretende hacer,
digamos, horadar un valle completo con búnkeres interconectados entre ellos, ¿no? Búnkeres de estos para multimillonarios, ¿no? Bien, Paititi. Vamos a ver. Dice, por sentido común entiendo que Rusia nunca va a responder a las provocaciones si responderle supone perder una posición de superioridad en el frente en Ucrania. Bueno, vamos a ver, hay que pensar que esa ha sido la razón fundamental para que durante ya son más de un año, 15 meses, en los que está produciendo una provocación tras otra desde los países de la OTAN, que serían causa de guerra, y para que Rusia no haya respondido. Es esta. Están ganando la guerra en Ucrania, entonces es a la OTAN a la que le interesa mover el tablero, escalar, no a Rusia, ¿no? Pero claro, si no respondes a una provocación, ya sabes lo que va a pasar, que luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra, ¿no? Entonces, el tema es eso, hasta cuándo se puede aguantar, ¿no? Esas provocaciones que son cada vez más serias, ¿no? Incluyendo pues bombardear una central nuclear en Zaporozhye o atacar los radares de alerta antinuclear de Rusia de una forma absolutamente bárbara, ¿no? Bueno, invadir Rusia, ¿no? Territorio ruso, bueno, todo esto son decisiones de la OTAN y que hasta ahora no han conseguido provocar la reacción de Rusia que esperaban, esa reacción que se supone que les tiene que dar argumentos para movilizar al conjunto de Occidente hacia una guerra mundial. Bien, pero eso no quiere decir que, ya digo, que esa estrategia de contención pueda aguantar indefinidamente. Claro, depende hasta dónde lleguen. Depende hasta dónde lleguen. Yo creo que, ya lo he dicho, en el contexto actual, creo que siguiendo esa lógica, independientemente de lo que suceda durante estas semanas, Rusia intentará aguantar hasta las elecciones norteamericanas. Ya solo queda menos de un mes y medio. Pero claro, mientras tanto, el tema puede estallar en Oriente Medio, que la estrategia es similar. Irán podrá aguantar sin entrar en guerra, sin caer en esas provocaciones, con todo lo que está sucediendo en Líbano, ahora ya, aparte de las provocaciones anteriores, ¿no? Pero ahora ya con todo lo que está sucediendo en Líbano. Pero claro, Irán sabe que si entra, la jugada de Israel es pensar que ya ha conseguido que caiga en la provocación y a arrastrar a Estados Unidos a ese conflicto mundial. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos, ya digo, en unas semanas decisivas. Y los hitos clave parece que son elecciones norteamericanas y toma de posesión del nuevo presidente, en caso de que ganara Donald Trump, claro, el 20 de enero. Y luego, claro, si no ganara Donald Trump o Donald Trump no cambiara el contexto, pues el otro hito de referencia es la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, ellos piensan que tienen que hacer algo para evitar a toda costa esa victoria. Bien. Bueno, creo que ya llevamos aproximadamente media hora. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí. No os olvidéis, por favor, de suscribiros al canal, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Recomendar a otros que se suscriban, difundir la información que os parezca interesante, darle a like si os ha gustado el vídeo. Y ¿qué más? Pues sí, si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse y dejarnos propuestas, comentarios, ideas o sugerencias y las iremos contestando o comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por vuestra atención.